Hola, toda la Corvada. Continuamos con el análisis de los últimos 10/11 años de San Lorenzo en cuanto a balances, plantel, mercado de pases, etcétera, para entender cómo San Lorenzo llegó a esta situación casi terminal, tanto institucional como económica como futbolísticamente. Así que continuamos ahora con lo que es la temporada 2017-2018. Recordemos cómo terminamos la 16-17, ¿no? La terminamos séptimos en el torneo con unas últimas fechas para el olvido, con el equipo no pudiendo clasificar a la Copa Libertadores, que en ese momento ya los torneos Libertadores y Sudamericana eran anuales, con lo cual no era que podías clasificar a los dos. San Lorenzo se queda sin Copa Libertadores, pasa a jugar la Copa Sudamericana en lo que sería la temporada 2018 internacional, y en la 2017 se quedó en octavos de final de Copa Libertadores, habiendo ganado el partido de ida en Ecuador contra Emelec. Séptimo en liga, con unas últimas fechas deplorables, un juego cada día peor del equipo de San Lorenzo, un plantel cada día peor también de San Lorenzo. Así que vamos a ver cómo continúa todo. Primero vamos a ir con el balance al final de la 17-18, ¿no? Ya habíamos visto que el pasivo había crecido escandalosamente entre el 16 y el 17. Bueno, en el 18 se mantuvo prácticamente en la misma línea, 45, 46 millones de dólares de pasivo, un activo de 56 millones. Pero veamos, además del patrimonio, como siempre en positivo, como, bueno, con los trucos contables de siempre, de agrandar los bienes, de darle valor a los jugadores, etcétera. Vemos el resultado del ejercicio, ¿no? Entre los recursos y los gastos ordinarios, 11 millones de pérdida el último año, 11 millones de dólares de pérdida el último año. Así que un año realmente malo económicamente para San Lorenzo de vuelta. Vamos a ver algunos indicadores. La liquidez otra vez por el piso, 0,37, un poco mejor que el anterior, pero sigue siendo deplorable. San Lorenzo, o sea, básicamente de cada dólar que tiene que pagar, tiene 0,37 dólares en el bolsillo. Un endeudamiento del 80 por más del 80%. Patrimonio neto, como vimos, bueno, los recursos propios del club, pero la mayoría eran bienes inmuebles, y un plantel cada vez más devaluado. Un resultado del ejercicio muy pobre con 11 millones de dólares de pérdida, un déficit terrible en el 17-18, una dependencia del plantel del 15%, y otra vez la de La Plata encaja 35.000 dólares para un club. Para tener en caja para un club como San Lorenzo es deplorable. O sea, te queda una inhibición de 50.000 dólares y no la puedes pagar. Tenés que salir a buscar plata a otro lado. Una cosa eh, realmente tétrica. Después, bueno, yendo al semáforo, como siempre, esto tengan en cuenta que es en base a los números nada más, ¿no? Salud financiera aparece en verde porque tenés un patrimonio neto, porque el activo aumentó, pero la verdad que todos vimos esos trucos contables, ¿no? Para hacer crecer el valor de las propiedades, porque en realidad no es que San Lorenzo consiguió nuevas obras, hizo nuevas canchas, mejoró su propia cancha, o invirtió mucho dinero y mejoró su plantel. La verdad que no hay nada de eso acá, ¿no? Entonces, simplemente cambiar el valor de lo que ya tenés. Las alertas, obviamente, el endeudamiento sigue siendo muy alto, la liquidez sigue siendo muy baja, y en los problemas, ya algo claro, era el déficit del último balance de 11 millones de dólares. Un resultado, cajas y bancos, o sea, la plata que tenés en la mano es muy poca, 35.000 dólares, es nada, nada para un club como San Lorenzo Almagro. Por el lado positivo, sí, el balance se presentó en tiempo y forma en noviembre del 2018, con lo cual, bueno, un punto a favor para la dirigencia, todavía conducida por Matías Lamens y vicepresidida por el señor Marcelo Hugo Tinelli. Vamos al mercado de pases, la 17-18, veamos, desde julio 17 hasta, bueno, el mercado de enero del 18, todas las compras y bajas tuvo San Lorenzo, que gastó más de lo que recibió. Una cosa increíble teniendo en cuenta que el plantel se devaluó completamente. Primero, otro lateral derecho comprado, Víctor Salazar en este caso, ya se habían gastado 2 millones de dólares por Corujo, y un año después gastás casi otros 2 millones por Víctor Salazar para reemplazar a Buffarini, al cual vendiste por menos de 2 millones. Con lo cual ya te gastaste el doble para un reemplazante y ninguno de los dos estuvo a la altura. Alexis Castro, también casi 2 millones de dólares para reemplazar a Ortigosa. Un Alexis Castro que no rindió para nada en San Lorenzo, también jugó poco, pero lo poco que jugó demostró un pánico escénico total. Nunca se pudo adaptar, nunca pudo demostrar ni un poquito de lo que demostró en Tigre. Al poco tiempo se terminó yendo por la mitad de la plata que San Lorenzo lo compró, lo vamos a ver en otro de los videos. Gudiño, que era la figura de un Rafaela que, si no me equivoco, justo desciende ese año o pelea el descenso ese año. Bueno, Gudiño llega por casi también 2 millones de dólares, un poquito más de 1,5 millones.
un jugador que se disputaba en varios equipos, es verdad, que había sido de lo mejorcito de ese equipo de Rafaela, pero que tampoco tuvo un buen pasar en San Lorenzo. Obviamente, tampoco había un equipo de gran calidad alrededor como para decir, bueno, Gudiño se podía adaptar bien. Gudiño sabíamos que no era la figura, no venía para ser la figura del equipo, venía para ser una pieza más. Pero bueno, otro jugador que tampoco rindió y también vamos a ver cómo se fue tiempo después. Después Vera, una apuesta traída de Chicago, $350.000 y llega Gonzalo Rodríguez libre con un contrato altísimo para un jugador que, vamos a ver a lo largo de los años, nunca estuvo a la altura de San Lorenzo, jamás desde que volvió estuvo a la altura, y la contratación de Valentín Viola. Esta es, creo yo, la peor de todas, por más que haya venido libre, vino para reemplazar a Ceruti. San Lorenzo vende a Ceruti, como vemos ahí, por $4 millones, y traen a Valentín Viola, que venía de lesión tras lesión, jugó muy poco en San Lorenzo, creo que jugó 2 o 3 partidos, y se lo vio completamente fuera de forma, completamente fuera de ritmo futbolístico, además de no tener la calidad necesaria para jugar en San Lorenzo. La venta de Ceruti fue para que los números no den tan negativos, para tener algo de caja en el momento, por eso el reemplazo es libre. O sea, por eso Ceruti se va por $4 millones y Viola viene libre. También se vendió a Tomás Cardona, ahí creo que había sido el 60% de Cardona que se vende en $400.000, $450.000. Y después vean la cantidad de jugadores que se fueron libres: Ortigosa, Vergesio, Matos, Tino Costa, Corujo, por el cual San Lorenzo había pagado $2 millones hace un año nada más. Después Catalán, Prosperi, Luciati y Elizari, muchos jugadores que San Lorenzo había comprado, por los que había hecho una inversión, hoy se iban libres. La verdad que una pérdida de patrimonio total de San Lorenzo en este caso, que termina con un plantel peor del que tenía y gastando más en compras que en ventas, con lo cual gastó mucho dinero para tener un plantel peor. Otra señal de alarma, como vimos en el video pasado, donde el plantel de San Lorenzo seguía empeorando, y los resultados no eran los esperados tampoco. En cuanto a las competiciones, bueno, esto fue un poquito mejor que el torneo, que la pasada temporada, ya que San Lorenzo vuelve a salir tercero y clasifica a la Copa Libertadores del año siguiente, a la Copa Libertadores, digamos, del año 2019, pero recordemos lo que fue las primeras fechas. San Lorenzo sumó varios puntos, luego se fue cayendo despacito y despacito, y los últimos partidos fueron un suplicio para San Lorenzo, que entre ellos incluye la goleada 0-5 contra Godoy Cruz en cancha de San Lorenzo, un día que Godoy Cruz le pegó un paseo bárbaro a San Lorenzo, pero un baile total, y que Biagio salió a decir: tuvimos la pelota, una cosa increíble. Recordemos que esto lo arrancamos con Diego Aguirre, jugando los octavos de final de Copa Libertadores, pasando por penales contra Emelec y luego quedando afuera contra Lanús en los cuartos de final, también por penales, luego de un gran partido de ida, hay que decir la verdad, fue un gran partido de ida. San Lorenzo pierde el partido de vuelta 2-0 y queda eliminado en los penales con Lanús, jugando muy, muy mal. Una cosa, una copa que se le escapa a San Lorenzo, o sea, no digo la copa se escapa, pero digo la clasificación a semifinales se te escapa. Increíblemente tenías una serie 2-0, cuando el gol de visitante en caso de empate valía doble todavía, era ir a hacer un gol a Lanús para complicarle la vida, no pudo ser. San Lorenzo se queda fuera en cuarto de final y con eso se va Aguirre, un Aguirre que te muestra también el descalabro que había en San Lorenzo. Aguirre que una semana antes que le vence el contrato, el 30 de junio, el 17, dijo: nadie me habló para la renovación, y 2 semanas después seguía siendo el técnico, porque en San Lorenzo había una desidia total sobre qué hacer con el club. Como no buscaron otro técnico ni nada, simplemente siguieron con Aguirre, por más que venía claramente en declive ese ciclo, San Lorenzo jugando cada vez peor. Como que le dieron el beneficio de haber clasificado a la siguiente ronda de Libertadores y lo mantuvieron en el cargo. Pero la verdad, sin ningún argumento futbolístico. San Lorenzo no juega bien desde hacía 6 meses. Lo mantuvo Aguirre, termina clasificando a cuarto de final, ahí cae, se va Aguirre y llega el Pampa Biagio. El Pampa Biagio, que venía a ser un interinato, un técnico barato obviamente, porque no tenía experiencia en primera división, y termina siendo quien se queda. En su momento se habló mucho de la posibilidad de que lleguen Heinze o Coudet, que fueron descartadas finalmente para darle la continuidad a Biagio. Claro, Heinze y Coudet eran técnicos caros. Se toma como, no, bueno, vamos a seguir con el Pampa Biagio, porque había obtenido 2 o 3 buenos resultados. Bueno, después San Lorenzo nunca encontró una línea de juego, jugaba mal, jugaba feo, terminó tercero, hay que decir la verdad. O sea, tampoco me voy a quejar por un tercer puesto, pero sí me quejo de que San Lorenzo jamás le peleó el torneo seriamente a Boca, y cuando tuvo la chance de hacerlo, San Lorenzo vendió a Ceruti, lo remató a último momento,
para pagar deudas. Y con eso se terminó de desarmar el equipo que no estaba peleando el campeonato palmo a palmo, pero sí estaba cerca de la punta. Y al sacar a Ceruti, que estaba en un gran momento, y traer a Valentín Viola, terminó entregando el campeonato prácticamente. Y poco pudo hacer después para reducir la diferencia con Boca. Termina saliendo tercero finalmente. Si no me equivoco, justo sale segundo Godoy Cruz, que nos gana a nosotros 5-0 y completa un excelente campeonato. El plantel, bueno, Torrico, Navarro, De Becchi, los saqueros mucho lo cambiaron. La defensa, a Angeleri, Gonzalo Rodríguez, Colochini, Caruso, Paulo Díaz, Gabriel Rojas, Senesi y después Víctor Salazar, y después los chicos Salazar, Montoya y Elías Pereira. Los volantes, la defensa tampoco mucho cambio. Los volantes Mercier, Musi, Gudiño, Romagnoli, que se retiraría justo en junio del 18. Alexis Castro, Belucci, Bota, Cavalaro, Piris Damota y los chicos Nahuel Barrios, Jonas Acevedo y también sumados a Quiñón y Merlín. Y los delanteros Blandi, Viola, Reñero y los chicos Berterame y Conecni, que poco jugaron también en ese ciclo. Bueno, de vuelta vamos a Lorenzo que jugaba mal, que llegó a los tumbos tercero, que le dio la continuidad a Biagio, eso, ¿no? Un tercer puesto que dijo, bueno, clasificamos a la Libertadores, sigue Biagio y además en la primera ronda de la Sudamericana logra eliminar a Atlético Mineiro, le gana 1-0 en el nuevo gasómetro, creo que justamente gol de Gabriel Gudiño, luego empata 0-0 en Brasil y logra avanzar a la siguiente ronda, que la veremos en el siguiente video porque ya es parte de la temporada 18-19, que es otro descalabro total financiero y futbolístico, pero ahora como conclusión de los primeros 3 videos podemos ir viendo pasivo en aumento, la calidad del plantel decrece. En esta se llega a la Libertadores, vamos a darle el punto positivo para la Libertadores del 19, pero San Lorenzo no juega a la Libertadores del 18, con lo cual empieza a perder dinero ya, porque la Sudamericana obviamente no es lo mismo, y vamos a ver también cómo pierde prestigio en el video que viene con lo que fue la Copa Sudamericana, una eliminación medio irrisoria de Libertadores del 17. Vamos a ver lo que fue este resultado frente al Mineiro. Obviamente lo tomamos como positivo, muy positivo eliminar a un brasileño sin haber perdido, ganó y empató. Pero vamos a ver lo que fue después la siguiente de la Copa Sudamericana. La verdad, olvidable para decir algo. Y vamos a ver lo que terminó siendo también el armado del plantel para el resto del 2018 y el 2019 sobre todo, que los descalabros continúan y termina siendo un despilfarro y una pérdida de categoría absoluta en el equipo. Pero eso lo veremos ya en el próximo video.